Hola, soy Luz Clarita Campo y hoy les vamos a hablar del uso de la ciencia para el hombre y la construcción social del conocimiento junto a mi compañera Karina Semanate. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre hay alguien que se preguntará, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debemos saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo y en esa búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología y encontraron en él el uso adecuado de la razón como fuente de sabiduría. Entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda a la aparición de este método. Se retrasó varios siglos debido a algunos desafortunados eventos históricos, pero en el siglo XVII el método apareció y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Los científicos durante mucho tiempo han recurrido al método científico para realizar investigaciones. Por ende, estos validan como ciencia a los que utilizan como base el método científico. Explicado de manera más clara que utilicen la observación, el reconocimiento del problema, la hipótesis, predicciones, experimentación, análisis de resultados y la comunicación de los mismos. En la ciencia, la mente de cada uno es la principal herramienta con la que se trata de conocer la realidad, pero lo que no se ha hecho aún es entenderla. Por lo tanto, para que una realidad sea entendible, los científicos se deben dar cuenta de cómo funcionan las cosas, pero también del por qué funcionan, dado así un sentido a cada investigación. La ciencia es tan especial puesto que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro, que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formar teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá esto es una verdad absoluta, sino esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surjan evidencias que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutra, es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y éstas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo, la explotación o como fuente de tecnología que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos de que hacemos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales, cuando los vemos como locos capaces de destruir el mundo. Pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que vive. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. El escepticismo. Esto significa dudar, no creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. La apertura. Es la capacidad de admitir evidencias nuevas aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto.
aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas. Todo el tiempo cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que te puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con preguntas. La ciencia y los valores. Autores como John Locke, David Hume y Kant fueron los primeros que separaron la ciencia de los valores. Por ejemplo, Hume diferencia tres tipos de filosofía. Uno, la filosofía natural, que es a lo que se denomina ciencia. Dos, la filosofía práctica, que es a lo que se denomina ética. Y tres, la filosofía semiótica, que está basada en la lógica. Entonces, este autor sostiene que estas filosofías son independientes una de la otra y por lo tanto no está de acuerdo con que la ciencia y los valores tengan relación alguna. Además, esto generaba que los científicos o los investigadores no se involucraran en otros temas que fueran religiosos, políticos o morales. O sea, estos debían dedicarse solamente al estudio de la naturaleza, por lo que se deduce que para estos autores la realidad y los valores son muy diferentes y por lo tanto estos no deberían ser mezclados. Más adelante, el sociólogo Robert Merton contradice todo lo antes mencionado y sostiene que la ciencia surge cuando los valores son de la sociedad del protestantismo, fe y religión. Entonces, él trata de dar una legitimidad a la ciencia y que según se ha perdido. De modo que se refiere a que la ciencia es un complejo con resonancias afectivas de valores y normas. En resumen, cuando los científicos se hacen científicos, alguien les enseña a cumplir normas que están en un ambiente científico donde hay ciertas cosas que se hacen y no. Entre los valores que él identifica está el universalismo, que son los conocimientos que son válidos en cualquier parte independientemente de la cultura. El comunismo pone a disposición los conocimientos que se adquieren y libre circulación de ideas. El desinterés, estar dispuestos a que los resultados y logros no sean producidos a cambio de dinero. El escepticismo, someter a prueba cualquier tipo de afirmación para hacerla válida. Concluimos que la ciencia no es solamente la investigación de algo ni la utilización de un método científico. La ciencia es analizar y entender la realidad en que vivimos, teniendo en cuenta los valores más adecuados para cada uno, entendiendo así que no hay verdades absolutas y que cada conocimiento que haga parte de la ciencia está sometido al cambio o al mejoramiento. Por eso la ciencia se hace única y por tanto hay que tener humildad para aceptar los diferentes puntos de vista. Así esos puntos de vista sean diferentes a la ciencia. Para esto, pues para poder generar cambios significativos que favorezcan a todos y no a unos pocos. Además, al hacer ciencia se debe tener en cuenta que no solamente se debe favorecer a los seres humanos, sino también a la naturaleza, que es el principal entorno que nos rodea. Por ende, debemos darle un uso responsable para así generar un ambiente sano y un mejor vivir.